inmadurez espiritual, niños espirituales, cristianos que tienen mucho tiempo de ser cristianos y no han crecido, falta de honestidad, falta de ser sinceros con ellos mismos y con Dios, personas que no toman decisiones pero sabes que las tienen que tomar, excusas que hacen de la oración diciendo que están buscando la voluntad de Dios y que será lo que Dios quiere cuando ya saben cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que Dios quiere. Aquí vamos a leer la palabra de Dios y por favor, aprendan de esta enseñanza. Dice el apóstol Pablo, de manera que yo no pude hablaros como a espirituales. Mire lo que dice, de manera que, hermanos, que yo no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Dice el apóstol Pablo que no pudo hablarles como a espirituales, sino como a carnales. Ahora, si una persona está totalmente en la carne, quiere decir que no, el Espíritu de Dios no está fluyendo sobre ellos. Bien, y usted dirá, pastor, ¿de qué está hablando el pastor? Mire, el libro de los Gálatas, capítulo 5, el verso 16, dice que hay una lucha constante entre el Espíritu y la carne. Allí también habla de las obras de la carne, y la Biblia comienza con adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, pleito, celos, mire, pleito, celos, iras, contiendas y disensiones. Y aquí viene lo que voy a decir. Personas que sacan excusas, como una hermana que me dice, pastor, ayúdame a orar para saber si es la voluntad de Dios que yo perdone a mi marido. Y ahí es cuando uno se trata de enojar. Porque dice, ¿cómo me está diciendo que ore y pierda mi tiempo de oración? Cuando cualquier persona, aún sin ser cristiano, sabe que la voluntad de Dios es que lo perdone. Pero pastor, es que me dijo mentiras. Y entonces desde que él me dijo mentiras, yo estoy durmiendo aparte y ya no lo dejo dormir conmigo. O sea que ella se llenó de resentimiento, ella se llenó de venganza y ahora de alguna manera lo quiere hacer sufrir a él. Entonces, ¿quién es mejor y quién es peor? Aquí viene la pregunta. Entonces, cuando le preguntan a uno, pastor, ayúdeme a orar para saber si es la voluntad de Dios que yo ayude a mis padres. Esas son preguntas tontas, yo llamo tonteras. ¿Cómo es posible que alguien esté preguntando si la voluntad de Dios es que perdone al marido? O que la voluntad de Dios es que perdone a la esposa, o que la voluntad de Dios es que ayude a los padres, o que la voluntad de Dios es que perdone a los padres, o que la voluntad de Dios es que perdone a los hijos, y que si la voluntad de Dios es que ayude a los hijos. Oiga, ¿qué clase de cristianos son? ¿Y cuántos años llevan? No, 5, 10, 15, 20, 3. Y hermano amado, ¿y esa es la luz del mundo? ¿Esos son los cristianos que pretenden ser la luz del mundo? ¿La sal de la tierra? Cuando están llenos de pretextos y de excusas. ¿Qué es lo que hay? La Biblia dice, de manera que yo no pude, hermano, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Personas que hacen berrinche. Personas llenas de orgullo. Aquí dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, verso 16, versículo 19. Contiendas, celos, iras, disensiones, herejías. O sea que los hermanos se están divididos. Los hermanos están en división. Y están orando a ver si es la voluntad de Dios para que se reconcilien y se perdonen. No pierda tiempo en oración. Ni le haga perder tiempo a los demás diciendo que le ayuden a orar. Porque eso no es de oración. Eso es de hacerlo. Y si usted no lo hace, es porque en su corazón hay cólera y la está disfrazando con la oración. Está disfrazando el deseo de venganza, está disfrazando el resentimiento, está disfrazando las ganas de hacer sufrir a la otra persona diciendo que está esperando la voluntad de Dios. Entonces el cristiano no anda en nada. El Señor Jesucristo fue claro, dijo, si su hermano peca contra ti, 70 veces 7, 490 en un día,
perdónale. Entonces, hermano amado, si nosotros como cristianos, la luz del mundo, los que somos llamados a dirigir, a ser la inspiración de otros, no sabemos ni para dónde vamos, y el corazón está lleno, dice el libro de los Gálatas, capítulo 5, verso 19, dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, pleitos, celos, iras, contiendas. ¿Qué son contiendas? Palabra va, palabra viene. Agresión va, agresión viene. Entre los hermanos, entre esposos, entre hijos, entre padres. Contiendas, celos, iras, contiendas, pleitos, disensiones. Yo, si los hermanos, los pastores están divididos, no venga a decirme que ore. A ver si es la voluntad de Dios que se perdonen. No vengan a decirnos que oren para saber si la voluntad de Dios es la paz. Y dice el libro, la carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, verso 2, pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, y que os aparte de toda fornicación y toda contienda, de todo pleito. Entonces, hermano, si Dios es claro y está hablando, eso no es cuestión de ponerse a orar ni echarle carga a los demás. Eso es cuestión de que la persona vaya y reconozca que se dejó envenenar el corazón del enemigo y que ahora quiere sacar pretextos para hacer lo que quiera. Está sacando pretextos para hacer lo que se le da la gana. Entonces ahí, hermano, no mezcle a Dios, no ponga a Dios de escudo, no venga a decir que Dios me dijo, que Dios me mostró, que Dios me hizo, que es Dios quien quiere que yo haga eso, porque eso es una gran mentira. Dios no quiere que los hijos estén divididos de sus papás, ni los papás de sus hijos, ni el esposo de su esposa, ni la esposa del esposo. Dios no